nosotros lo permitimos. Si no lo permitimos, Él no hace nada, aunque puede, pero Él no nos obliga a nada, porque no somos sus títeres. Él quiere que nosotros reaccionemos y entreguemos nuestra mente, nuestro corazón y nuestro cuerpo para servirle. Y cuando nosotros hacemos esto, todo esto que acabamos de ver no entra en nuestras vidas, porque somos gente nueva. Por eso dice, de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Ustedes creen que en un corazón agradable y perfecto como el de Dios existe todo esto? De dañar, de golpear, con palabras, con golpes, con ofensas, reteniendo lo que uno le debe de dar a la persona. Cuando hay verdadero amor, fíjense hermanas, hasta la Biblia dice, con lazos de amor te atraje. Y la persona que ama verdaderamente no daña. Y se supone que si nosotros vemos este verso con el entendimiento, tenemos que aprender muchas cosas. ¿O no acaso 1 Corintios 2:16 dice que nosotros tenemos la mente de Cristo? ¿La tenemos? ¿De veras la tenemos? ¿De veras actuamos como Cristo? ¿De veras tratamos a nuestro cónyuge y a nuestros hijos y a las personas que nos rodean con el amor que hemos aprendido de Él? ¿De veras lo hacemos? Tenemos que hacer un autoanálisis, ¿verdad? Cuando nosotras damos este tema, lo primero que hacemos es ver hacia adentro. Y cuando nosotros recibimos la palabra de Dios, siempre no tenemos que estar pensando de que, ay, lástima que no vino el hermano que lo necesitaba. Yo lo necesito. Y necesito que me lo estén recordando. Y necesito ver hacia adentro si realmente estoy viviendo una vida en el Señor. Eso es lo que tenemos que hacer. Por eso el tema de hoy se llama ¿cómo evitar y acabar con la violencia? Y ya vemos este texto que mi hermana usa como base, que sinceramente es muy importante. Bueno, dice, a la luz de las Escrituras, ¿cómo la podemos evitar y acabar con la violencia? Pues primeramente viviendo en armonía con Dios y entre nosotros. Necesitaremos esa armonía, pero por supuesto que la necesitamos. Necesitamos estar en armonía con Dios. Fíjense lo que dice Job 22:21. Job capítulo 22, verso 21. Vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Hermanas y hermanos, cuando nosotros estamos en armonía con Dios, no nos está diciendo que no vamos a tener problemas, pero sí nos está diciendo que vamos a tener una paz interna que nos va a permitir lidiar con todo lo que esté a nuestro alrededor y actuar correctamente. Por eso dice, vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Hermanos, ¿deseamos tener paz? ¿Deseamos tener bien? Entonces, volvámonos a Dios, tengamos una verdadera amistad con Él, sintamos paz en todo nuestro ser, vivamos en armonía con Dios y con nosotros mismos. Y entonces, ¿qué va a suceder, hermanos? Buscar el autocontrol, dominio propio en todo. A ver, hermanos, díganme, el autocontrol es la cosa más sencilla del mundo, ¿verdad? Es la más difícil, hermanos. Y yo se los digo por experiencia. A mí me cuesta mucho trabajo autocontrolarme en muchas cosas. Y la verdad es que lo necesitamos, porque por no autocontrolarnos, cometemos violencia en el hogar, cometemos violencia con nuestro cónyuge, cometemos violencia con nuestros hijos, cometemos violencia con la persona que nos acerca. Y como decimos a veces, no estamos buscando quién me la hizo, sino quién me la pague, ¿verdad? Y ahí nos desquitamos y hacemos y hablamos y contestamos y herimos con palabras. Y si podemos, yo recuerdo mucho cuando era niña, antes la educación era muy diferente, ¿verdad? Mi mamá lo que tenía a la mano nos aventaba, nos lo aventaba, hermanos, de veras. Y yo recuerdo que si estaba cerca de ella, nada más se acercaba y nos hacía así, un pellizco, y empezaba a correr la sangre por mi brazo. Hermanos, pero a veces decimos, es que yo así fui educado. Y entonces, ¿para qué nos ha servido Dios? Porque sí es cierto, pero nos está diciendo que renovemos nuestra pasada manera de vivir, ¿o no nos dice eso la palabra de Dios? El viejo hombre, ya déjalo. Ok, así fuiste educada, pero yo te he llamado a que tengas una vida más excelente.
Eso es lo que Dios dice. Y nosotros siempre, es que así fue educada. No, hermanos. Aquí en la iglesia venimos a ser personas nuevas. Si fui golpeada, si fui maltratada, si fui vejada, como sea, yo voy a ser una nueva persona. Y lo que me hicieron a mí, Dios me enseña que yo no lo haga a los demás. Esa es la verdad. Así de que debemos de tener cuidado. Tenemos que buscar el autocontrol. Eso es sumamente importante, hermanos. Buscar, de veras, decir, no lo voy a hacer. Buscar sobre todo la ayuda de Dios, de rodillas, hermanos. Señor, yo soy así, 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 pero tú puedes cambiar mi vida. Y yo pongo todo mi ser en tus manos para que tú me conviertas en otra persona para tu honra y para tu gloria, y también para que yo pueda servir a todos los que me rodean. ¿O no acaso la Biblia nos enseña que lo que hacemos para nuestros hermanos lo hacemos para Dios? Entonces tenemos que pensar en eso. Veamos lo que nos dice Filipenses 2. Filipenses capítulo 2. Y vamos a ver, por favor, amados hermanos, del verso 1. Fíjense qué bonito. A mí me gusta mucho como dice este verso, del 1 al 5. Por tanto, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, dice Pablo, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El ver por los demás, pero cómo ayudar, qué hacer por él, cómo buscar las bendiciones de Dios para él. ¿Qué puedo yo hacer? No estar pensando en ti mismo, sino cómo puedes ayudar a los demás, en qué les puedes servir, no dañándolos, sino ayudándolos, igual que lo hizo Cristo. Hermanos, aquí tenemos todo lo que hizo Cristo. Aquí está. ¿Alguna vez dañó a alguien? ¿No? Y cuando habló mal de alguien era porque era necesario, los escribas y los fariseos, ¿verdad? Pero realmente él siempre estuvo sirviendo a los demás, y es lo que nos dice. ¿Ustedes creen que si este sentir hay en nosotros, va a haber violencia? Por supuesto que no, amados hermanos, por supuesto que no. Así es de que, y si nosotros somos capaces de vivir lo que nos dice aquí Filipenses 2 del 1 al 5, hermanos, estamos teniendo verdadero autocontrol. Pero recuerden, hermanos, hay cosas que jamás podremos hacer por nosotros mismos. Pero sí podemos pedir la ayuda de Dios para que Él actúe en nosotros lo que para nosotros es imposible. Para Él sí es posible. Muy bien, primera a los Corintios 1:10 dice de la siguiente manera. Primera a los Corintios capítulo 1. Ya hasta me fui bien lejos. Primera a los Corintios 1:10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, para que nosotros no haya violencia. Eso es lo que el Señor nos enseña. Tengo muy grabada una cosa que sucedió una vez. Mis hermanos Zárate eran los pastores de ese lugar, y pasó un hermano a dar un número especial con su esposa, y el hermano iba muy erguido, con su Biblia bajo su brazo, caminando con la cara muy alta, y su esposa iba caminando atrás de él, pero el hermano iba con la cara agachada, caminando muy, de una forma muy, muy humilde, pero así sin levantar su cara. Llegaron al frente para dar un número especial a Dios, llegaron al frente, el hermano se paró y la hermana se paró atrás de él, a su lado, pero atrás. Entonces yo me quedaba viendo y empezaron a cantar, pero la hermana no alcanzaba a ver bien el himnario que el hermano tenía, y la hermana se estiraba y se esforzaba, pero no se ponía junto a él, y él, hermanos, con su brazo la empujaba para atrás. De veras, hermanos, la empujaba para atrás. Y yo hasta le dije a Inés, le digo, oye, ¿qué le pasa a este hermano? Dice, así es, Berta, y le digas lo que le digas, no quiere cambiar.
Y la pobre hermana todo el tiempo estuvo tratando de ver el himnario y él empujándola con el brazo, porque ella no era digna de estar a su lado. No era digna. Eso es machismo puro, hermanos, machismo puro. Y luego y hasta dicen, es que la Biblia dice, no es cierto, la Biblia no dice nada de eso. La Biblia no apoya ni el machismo ni el feminismo. La Biblia lo que apoya es el cristianismo. Y si nosotros queremos ser como Cristo y tenemos la mente de Cristo, no dañamos, ni mucho menos a las personas que amamos, mucho menos. Así es de que cuando les digan, es que perdóname, es que yo te amo mucho y mira, todo esto lo hago por tu bien, por eso te pego y por eso te hago esto y por eso te maltrato y por eso no te doy dinero, no es cierto, hermanos. Ese es un amor completamente mentiroso, completamente mentiroso. Así es de que no es posible. Así es de que si la Biblia nos dice que no a la violencia, ¿cómo, hermanos? Estando en armonía entre nosotros, primeramente con Dios y entre nosotros, y buscando que nosotros tengamos un control de nuestra persona. También, hermanos, no permitir la violencia bajo ninguna circunstancia. Bajo ninguna circunstancia la debemos de permitir. Nunca, hermanos. Falta. ¿No están los puntos? Bueno, entonces, hermanos, vamos a ver, por favor, no permitiendo la violencia. Vamos a ver lo que nos dice Proverbios 16:32. Proverbios, capítulo 16. Verso 32. Dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Así es de que si nosotros nos autocontrolamos, hermanos, es mucho mejor. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Hermanos, a mí no me cuesta nada de trabajo enojarme. Y normalmente no me tardo, más bien parezco así como una chispita, ¿no? Me hacen así, ya estoy enojada. Y yo creo que eso nos pasa a muchos. Pero realmente es un verdadero cristiano el que tarda en llenarse de ira. Y que empieza, hermanos, ¿cuántas veces nosotros hemos insultado tremendamente a alguien y después que se nos pasa el coraje decimos, ¿qué hice? ¿Por qué le dije todo esto? Y ahí tenemos que ir, hermanos, a pedir perdón, ¿verdad? Bueno, si es que tenemos el valor de pedir perdón. Pero muchas veces ni siquiera eso hacemos. Que se aguante, ni modo, aunque nos sentimos mal. Qué bueno, también parte del autocontrol es ser capaz de ir y decir, me equivoqué, por favor, perdóname. Te ruego que me perdones. Y esto primeramente Dios no va a volver a suceder. Eso es bien importante, hermanos. Vamos a ver también Proverbios 15, Proverbios capítulo 15, verso 1, dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. ¿Es esto verdad? ¿Qué pasa cuando alguien nos agrede y nosotros le decimos, oye, tranquilízate, espérate tantito, mira, vamos a platicar? Se queda la persona así, ¿verdad? Normalmente no actuamos así, normalmente pagamos mal por mal. Tú vienes a agredirme, pues vas a ver cómo soy yo. Y vamos a ver también, hermanos, el verso 18. Perdón, no, voy a repetir. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Debemos de tener cuidado con eso. Verso 18. El hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Tenemos que ver lo segundo, no lo primero, para evitar precisamente y no permitir la violencia en ninguna circunstancia. No podemos permitir la violencia. Dios nos dice no a la violencia. Tú tienes que actuar de esta manera para evitarla. Siguiente, por favor. Tenemos que buscar vivir en paz con los demás. Hermanos, Dios nos ha llamado para que tengamos vida, pero para que la tengamos en abundancia. No nos ha llamado para que vivamos una vida miserable.
llena de corajes, llena de rencor, llena de odios, llena de envidia, llena de estar peleando toda la vida con la gente. Él no nos llamó para eso, hermanos. Nos llamó para que viviéramos en paz, para que viviéramos tranquilos. Somos la iglesia de Dios. Dice la palabra de Dios, columna y apoyo de la verdad. Y no vivimos como debemos de vivir. Buscar vivir en paz, tenemos que hacerlo cada día. Buscar vivir en paz, primeramente con nuestro cónyuge. Y ahí nos detenemos un momento. ¿Es fácil vivir en paz con nuestro cónyuge? Hermanos, fíjense que yo acabo de cumplir, gracias a Dios, 45 años de casada. Y fui 5 años novia de mi esposo. Así es de que tenemos, de hecho, conviviendo 50 años. Y con los años, hermanos, cuando uno se va haciendo grande, el carácter va cambiando y se vuelve un poquito difícil la relación. Yo, por ejemplo, observo que mi esposo se ha vuelto un poquito enojón y a veces yo me molesto por eso. Pero la verdad es que debemos de tratar de tener paz primeramente con nuestro cónyuge. La paz que tengamos en el hogar va a ayudar mucho. Y la verdad es que a veces como cónyuges vivimos como perros y gatos. Y cuando nosotros queremos corregir a nuestros hijos acerca de Dios, y cuando nosotros les queremos hablar a nuestros hijos del amor de Dios, nuestros hijos nos dicen, ¿amor de Dios? ¿Dónde? ¿Cuándo? Yo no lo veo en ustedes. Ustedes nos hablan del amor de Dios, pero ustedes no lo reflejan, porque tú y mi papá se están peleando toda la vida. ¿Cuál es ese amor de Dios que ustedes me hablan? Y no lo creen, hermanos, no nos creen, porque no ven el amor de Dios reflejado en nosotros. Y por eso los hijos se salen de la iglesia, porque nosotros peleamos, nos insultamos, nos agredimos, nos hacemos mucho daño. Y dañamos mucho a nuestros hijos. Y ellos no creen en el amor de Dios porque nosotros no lo proyectamos. No está bien. Con lo primero que debemos de tener paz en el hogar es con nuestro compañero o con nuestra compañera. Eso es lo que tenemos que hacer. Fíjense, hermanos, qué consejos tan hermosos le da Dios a los hombres y a las mujeres a este respecto. Primera de Pedro 3, 5 al 7. Primera de Pedro, capítulo 3, y vamos a ver del verso 5 al verso 7. Hermanos, Dios no está de acuerdo con la violencia, ni con el machismo, como les decía hace un momento. Quitémonos esa idea de la cabeza. Fíjense lo que dice aquí, Primera de Pedro 3, del 5 al 7, unos versículos impresionantemente hermosos. Dice: porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, pero consideren que Abraham estaba también sujeta al Señor, ¿verdad? Sara estaba sujeta a su esposo, pero Abraham estaba sujeto al Señor, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Ella sabía que Abraham servía a Dios. Y aquí dice llamándole Señor, eso no quiere decir que si nosotros le decimos gordito, flaquito, mi amor, mi vida, sea malo, ¿verdad? Es solamente una frase aquí, pero ella lo respetaba como su Señor. Eso sí es importante. Y después dice, como Sara obedecía a Abraham llamándola Señor, a cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. ¿Por qué dice sabiamente? ¿Porque las mujeres y los hombres somos iguales? No, hermanos, no somos iguales. Ya la hermana Inés decía hace un momento, nosotras somos más hormonales, ¿verdad? Se nos hiere con facilidad, lloramos con facilidad, somos muy sentimentales. Y la Biblia dice que el hombre, cuando dice sabiamente, le dice con sabiduría, con conocimiento. Debes de saber cómo es la mujer, qué hay en su mente, qué hay en su corazón, cómo la puedes herir, cómo la puedes lastimar, qué es lo que tienes que hacer con ella. Tienes que pensarlo. Por eso le dice aquí,
Vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, conociendo todo lo que es una mujer, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, porque nos rompemos fácilmente. Y Dios se lo está diciendo al hombre. Si tú la tratas mal, si le hablas mal, ella se va a romper, ella se va a sentir mal, porque así la hice yo la hice así. Y tú tienes que tener mucho cuidado al tratarla, mucho cuidado. ¿Cómo la vas a tratar? Dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. Vamos a la gracia, vamos a alcanzar la vida juntos. Pero le dice al varón, para que tus oraciones, amado hermano, no tengan estorbo. ¿Entendemos eso, amados hermanos? Si ustedes no saben tratar a su compañera como a vaso más frágil, con amor, con ternura, con delicadeza, con atenciones, pequeños regalos, no tienen que darle una casa si no pueden, pero con que le den una flor, la hacen feliz. Pero sobre todo si sus palabras siempre son sazonadas con sal, como dice la palabra de Dios. Palabra de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Eso dice Proverbios. Hermanos, cuando ustedes saben tratar a la mujer, no necesitan darle grandes riquezas. Si siempre las abrazan con amor, si ustedes las hacen sentirse mujeres amadas, protegidas, porque cuando Dios puso al hombre como cabeza de la mujer, hermanos, cuando Dios los puso a ustedes como cabeza de la mujer, no los puso como cabeza para que se enseñorearan de ella, ni para que las trataran mal, ni para que las ningunearan. Los puso como cabeza, ¿saben para qué? Para que las protegieran, para que las amaran, para que las sustentaran, para que las cuidaran, para que las abrazaran, para que las besaran y para que las hicieran sentirse bien. La cabeza de ustedes, amados hermanos, es Cristo. ¿Y Cristo los golpea? ¿Cristo les habla inadecuadamente? ¿Les dice inútiles, buenas para nada? Mira qué fea estás, mira que quién sabe cómo te has puesto. Pues con todo respeto, ¿verdad? Nosotras cambiamos, pero nosotras tenemos hijos. Y los hijos nos hacen cambiar mucho, hermanas, ¿o no? Cambia nuestro cuerpo, pero los hombres no se quedan igual de bonitos que cuando los conocimos. A veces ellos se ponen panzoncitos y a nosotros la panza se nos quita en 9 meses, pero a ellos no. Entonces, ¿verdad que no, lo puso por algo? ¿Y verdad que deben de tomar el ejemplo de Cristo? Ellos ven cómo Cristo trató a las mujeres. ¿No acaso es su ejemplo? ¿No acaso es su cabeza? ¿No de lo que le hagan a la mujer ellos van a dar cuenta a Cristo? Porque Cristo es su cabeza. Entonces, hermanos, es justo que los hombres, y conociendo a Dios, traten a sus mujeres con la punta del pie. Es justo que el hombre le diga, eres una inútil, a la mujer de su vida, con la que tuvo hijos. ¿Es justo esto? No, hermanos. Pero la enseñanza primera fue para nosotros, ¿verdad? Diciendo que deberemos de tratarlos con reverencia, con respeto, con amor, atendiéndolos, cuidándolos también, cuidando su salud hasta por medio de la alimentación. Eso es tenerse cuidado el uno al otro, soportarse el uno al otro, aguantarse el uno al otro, respetarse el uno al otro. Pero es para todos, hermanos, es para todos realmente la enseñanza. Dios no quiere violencia, Dios quiere que vivamos lo que dice su palabra. Pero ¿saben por qué no la vivimos? Por una razón muy sencilla, hermanos, no la conocemos. No la conocemos. ¿Y por qué no la conocemos? Porque no la estudiamos. ¿Por qué los padres golpean a sus hijos de una manera así? ¿O por qué también les dicen, eres un tonto, eres un inútil, eres un bueno para nada? Y el pobre niño ya crece bien traumado. Y como decía la hermana, uno de los peores errores que cometemos es golpear a nuestros hijos en su carita. Bueno, pero eso lo vamos a ver en un momento. Así es de que discúlpenme porque me adelanto. Pero sí, hermanos, así es de que para que vuestras oraciones no sean impedidas. Tenemos necesidad de orar, tenemos necesidad de que Dios esté con nosotros. Hermanos amados, cuando ustedes no tratan a sus esposas y amadas hermanas, cuando ustedes no tratan a sus esposos debidamente, nuestras oraciones se quedan en el techo, de ahí no pasan. Nuestras oraciones no son impedidas si nosotros no cumplimos con hacer la voluntad de Dios con respecto al trato que debemos de tener como pareja.
y el ejemplo que les tenemos que dar a nuestros hijos de amor a Dios y de que ese amor lo recibimos de Él, que Él nos enseñó y que ahora ellos tienen la obligación por nuestro ejemplo de seguirlo. Hermanos, todos andamos mal en el hogar, por eso nuestras iglesias están mal y por eso hay violencia en el hogar, por eso, amados hermanos, y por eso debemos de tener cuidado. Pero el verso que viene me gusta todavía más, hermanos. Efesios 5:25. Necesito un pedazo de Kleenex o un Kleenex. Gracias. Es todo un reto para ustedes esto, amados hermanos en Cristo. Efesios 5:25. Maridos. ¿A quién se está dirigiendo aquí Pablo? Al varón, al marido. Pero ya vimos que también se dirigió a nosotros, ¿verdad que sí, hermanas? Tratar con respeto a nuestros maridos, cuidar de ellos con mucho amor. Hermanos, la Biblia dice que el amor nunca deja de ser. Y es cierto, hermanos, es cierto. Yo tengo 45 años de casada, les decía hace un momento, y yo amo muchísimo a mi esposo, mucho más que cuando me casé. Así que el amor nunca deja de ser, y me siento a sí mismo muy amada, más que hace 45 años. Y ese es el amor que Dios nos enseña, ese es el verdadero amor. Así es de que dice Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres, fíjense bien, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. A ver, amados hermanos, ¿quién de ustedes ya se entregó por su esposa? ¿Quién? ¿Han llegado hasta ese punto? Pero la aman de tal manera que la cuidan, que están al pendiente de sus necesidades, sobre todo cuando nos empezamos a hacer grandes. Y yo por ejemplo, hermanos, ya tengo muchos problemas con mis rodillas. Y ya mi esposo tiene que estarme ayudando, aunque es mayor que yo, me tiene que estar ayudando a subir escaleras, a bajar escaleras, a sentarme y él me tiene que levantar, pero siempre al pendiente de eso y de ciertas cosas que él sabe que yo tengo que tomar y que él está al pendiente de preparármelas y de hacérmelas. ¿Cómo creen que siento yo, hermanos? Siento hermoso, hermanos, simple y sencillamente, pero yo debo de ser igual con él, procurarlo de la misma manera. ¿No es eso lo que Dios nos dice? ¿O alguno ya dio su vida por la iglesia, por su esposa, como lo hizo Cristo? Porque es la comparación que está haciendo Pablo. Exactamente igual que como Cristo se entregó por su amada iglesia, así tú, hermano varón, tienes que ser capaz de dar tu vida por tu compañera. De esa manera debes de amarla. Fíjense qué amor tan perfecto el de Dios, hermanos. Fíjense qué amor tan hermoso. Sigue diciendo, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Qué cuentas van a dar ustedes de la compañera que Dios puso en sus manos? ¿Qué cuentas van a dar, amados hermanos? ¿Le van a decir, Señor, tú me la diste y la cuidé como a mi grande tesoro? Porque eso fue lo que aprendí de ti. Hasta el verso 33. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Y respetar a su marido es hacer exactamente todo lo que él hace con ella, ella debe de hacer con él. Pero la verdad, el reto de Dios es grande para ustedes, hermanos varones. No sé si lo están cumpliendo. Autoanalícense. Dios no es de acuerdo con la violencia, ni verbal, ni sexual, ni emocional, ni económica, ni de ninguna manera, de ninguna manera. Y aquí lo estamos viendo, cómo nos enseña que debemos de amarnos los unos a los otros. Ahí es de que tenemos que buscar vivir en paz. Primeramente, ¿con quién? Con nuestro cónyuge. Si hay paz entre nosotros, hay paz en el hogar, porque nuestros hijos ven armonía y amor entre sus padres. Otro error que cometemos como pareja, hermanos, y que por eso hay violencia. ¿Por qué cuando somos novios? Díganme por qué. Cuando somos novios queremos siempre estar juntos, nos queremos abrazar, nos queremos besar, queremos todo, y cuando nos casamos se nos olvida.
¿Cómo de que se nos olvida? Ya hasta llega el esposo, ya llegué. Y eso sí habla. Porque a veces ni siquiera dice ya llegué. Llega y se sienta. ¿Y por qué olvidamos el hecho de abrazarnos, de besarnos y que cuando nos despedimos también nos abracemos y nos besemos? ¿O acaso sabemos que nos vamos a volver a ver? ¿Estamos seguros? No. Una hermana que se peleó una vez con su esposo, hermanos, ella se salió y cuando regresó su esposo estaba muerto en la sala. Y se fueron enojados, muy enojados. Fíjense nada más. ¿Por qué dejamos de prodigarnos amor? ¿Por qué dejamos de abrazarnos? Y entonces nos insultamos y todo. ¿Por qué? Ahora que somos casados y que tenemos la oportunidad de mostrar todo el amor que tenemos dentro de nosotros y que nuestros hijos lo vean. ¿Saben qué producimos en nuestros hijos cuando ellos ven que sus padres se aman? Seguridad, hermanos. Eso es lo que producimos en nuestros hijos, seguridad. Ellos caminan tranquilos porque saben que sus padres se aman y que en su hogar van a encontrar de veras un refugio de amor y de paz. Eso es lo que hacemos cuando nosotros no dejamos de mostrarnos el amor. El amor no se puede esconder. El amor lo debemos demostrar siempre, con palabras, con caricias, con buenos tratos, con afecto, con todo, hermanos, se debe demostrar siempre. Ahí es de que debemos de vivir en paz con nuestro cónyuge y también con nuestros hijos, hermanos. Vamos a ver lo que nos dice Génesis 3:21. Génesis capítulo 3, ay, no puedo mover mi Biblia, verso 21. Génesis, repito, capítulo 3, verso 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer. No estoy bien. Perdón, hermanos, por favor. Es Génesis, sí es Génesis 3:21, pero no estoy leyendo la cita correcta. No, pero ese no es. Pero vamos a ver el siguiente, hermanos, no importa. Vamos a ver primera a los Corintios 16, 13 y 14. Primera a los Corintios, capítulo 16. Primera a los Corintios, capítulo 16, y vamos a ver, por favor, el verso 13 y el verso 14. Dice, velad, estad firmes en la fe, portándoos varonilmente y esforzaos. Hermanos, para servir a Dios hay que portarse varonilmente y también esforzarse. Todas vuestras cosas sean hechas ¿cómo? Con amor. Con amor te golpeo, mi amor, no te preocupes. Con amor no te doy para que comas. Con amor te maltrato. Con amor, pero todo lo hago por puro amor. ¿Será cierto? En la vida, hermanos, en las relaciones, tanto en las relaciones con nuestra pareja como con nuestros hijos, hay que mostrar el amor. Cuando corrijamos a nuestros hijos hay que hacerlos con amor, hermanos. Demos el ejemplo de amor a nuestros hijos, hablemos con ellos. Yo sé que educar a los hijos no es cosa fácil, hermanos. A mí no me ha resultado nada fácil. Pero una cosa sí procuro, hermanos. Todo lo que hago con ellos es decirles que los amo. Los abrazo, los beso. No importa que sean unos hombrotes, que así son mis hijos, yo los abrazo, los beso. Cada vez que puedo les digo que los amo. Y todos lo debemos de hacer, hermanos. Olvidamos expresar el amor, eso no es correcto. Por eso la Biblia nos está enseñando aquí que esto es bien importante, hermanos, lo que nos está diciendo. Todas vuestras cosas sean hechas con amor, para evitar la violencia y acabar con ella. Todo lo que hagamos debemos de hacerlo con amor. Proverbios 19, 18. Mostrarles ese amor a nuestros hijos, a nuestro cónyuge y a todas las personas que nos rodean. Proverbios 19, 18 dice, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, porque la esperanza se pierde en este caso. A veces los queremos castigar cuando tienen 18 años, ¿habrá posibilidad ya? No, hermanos.
En primero, nuestro ejemplo es muy importante para nuestros hijos. Obedecer a Dios en todo, servirlo, cumplir con sus mandamientos y que ellos lo observen, eso también es amor para nuestros hijos, hermanos. Y entonces hay que castigarlos cuando haya tiempo, cuando haya esperanza. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. En otras versiones dice, mas no se llene de ira tu corazón para destruirlos. Y a veces con nuestros tratos los destruimos. Eso es lo que hacemos. Los destruimos, acabamos con ellos, porque golpeamos su cara, su espalda, su cabeza. No, hermanos. Primero hay que hablar con ellos y hasta explicarles, hijo, te voy a pegar y lo voy a hacer por esto y por esto. No todos nuestros hijos son iguales, hermanos. Yo recuerdo que a mi hijo el primero, creo que una vez en la vida le pegó su papá. Y en los niños hay tanta bondad que su papá le pegó y lloró un rato en su recámara, y cuando ya terminó de llorar, estábamos mi esposo y yo acostados y vino y se metió en medio de los dos y nos empezó a platicar lo que había hecho ese día. Yo recuerdo que yo me puse a llorar, porque yo pensé, lo que es ser niño, ¿verdad? Su papá le acaba de pegar, pero él se le olvidó y ya lloró y después nos vino a platicar lo que había hecho ese día. Entonces me llamó la atención, pero en cambio mi hijo, el segundo, hermanos, no, ese niño nos hizo ver nuestra suerte de veras. Y tuvimos que llorar mucho por ese niño, pero gracias a Dios ahora está en el camino del Señor, gracias a Dios. Pero ¿verdad que no todos nuestros hijos son iguales? Unos son obedientes, otros son desobedientes, unos son callados, otros son habladores, unos son pacíficos, sencillos, otros son así como que no hayan qué hacer para destruir todo, ¿verdad? Y hacer cosa y media. Entonces tenemos que tratarlos y conocerlos, pero con mucho amor, como acabamos de ver. Y tengan cuidado, no hay que llenarnos de ira para destruirlos. Tengamos cuidado al tratarlos. Hermanos, por favor, abracen a sus hijos, besen a sus hijos. No importa que tengan 40, 42, 50 años, expresen su amor. No la violencia, expresen su amor a su compañero y a su familia y a las personas que aman, exprésenle el amor. Un abrazo y un beso, hermanos, dice mucho, háganlo por favor. Y de esa forma vamos a evitar, y también primeramente Dios, vamos a acabar con la violencia. Ustedes lo van a ver, si hacemos la voluntad de Dios con todos estos consejos que nos está dando. Muy bien, la que sigue por favor, Inés. Es muy importante tener paz en el hogar, en la familia, con el esposo y con los hijos. Otra cosa importante, hermanos, después de buscar vivir en paz, hermanos, también no nos debemos de quedar callados cuando nosotros vemos la violencia, no nos debemos de quedar callados. Tenemos que denunciarla. Para mi hermana que nos hacía la pregunta, por favor, hermanos, tenemos que denunciarla, nunca nos podemos callar ante la violencia. Tenemos que hacer algo y ayudar a los que sufren violencia. Vamos a ver por favor lo que nos dice el Salmo 73:8. Y van a ver lo que dice la Biblia acerca de todo esto. Salmo capítulo 73. Salmo capítulo 73, verso 8. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería. ¿Quiénes hacen esto? Los que son violentos, son los que se comportan de esta forma. Pero vamos a ver nosotros cómo debemos de actuar ante estas personas, como la que les dije que ese señor que estaba golpeando a su hija. De veras, hermana, le dio una patada en su vagina, ese hombre, que fue cuando mi hijo salió bien rápido. Y el otro muchacho le dice, es que es su papá y puede hacer lo que quiera con ella. Mi hijo le dijo, ¿cómo crees? Estás completamente mal, ¿por qué su papá yo voy a dejar que la mate? Y le dijo, Señor, ¿cómo se atreve a golpear a su hija como la golpeó? Y él se la quitó. Debemos de hacer algo, no nos podemos quedar con los brazos cruzados. Y si no queremos que nos vean, mínimo podemos hablar por teléfono, ¿verdad? A la patrulla, a la policía, por favor, necesitan aquí ayuda de ustedes. Efesios 5, 11 al 13. Efesios capítulo 5, verso 11 al verso 13. Efesios 5, verso 11 al verso 13. Y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto.
Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Dice, no estés de acuerdo con ellos, repréndelas, denúncialas, habla, ayuda, no te quedes con eso. No, en ese momento, como decía la hermana, no es hora de estar pensando, si soy igual, no, tenemos que ayudar. A lo mejor no soy mejor que esas personas, pero debemos de buscar ser mejores, como lo vimos al principio, renovando nuestro entendimiento para que entendamos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. 5 verso 7, no seáis pues partícipes con ellos. Si nosotros nos quedamos callados y no hacemos nada por ayudar a los que sufren violencia, estamos participando con ellos en toda su maldad. ¿Nos debemos de quedar callados, hermanos? Por supuesto que no nos debemos de quedar callados. En lo absoluto, no lo vamos a hacer. Tenemos que denunciar lo que ellos hacen vergonzosamente en la oscuridad. Lo tenemos que sacar a la luz, como podamos. Si tenemos miedo, pues entonces hablando a la policía. Si en la iglesia estamos viendo a alguien con violencia, hablar con nuestro pastor, ¿verdad? Si nosotros estamos padeciendo violencia, entonces ¿no acaso este es como nuestro hogar? ¿No acaso esta es nuestra familia? ¿No acaso nuestro pastor es nuestro confesor, nuestro consejero, perdón? ¿No acaso podemos acercarnos a él y decirle, pastor, necesito ayuda? Estoy padeciendo violencia, mi esposo me golpea a mis hijos, ayúdeme. Y a veces el esposo hasta es obrero y hasta predica de la palabra de Dios, y no nos acercamos al pastor para decirle por lo que estamos pasando. Debemos de denunciarlo, hermanos, debemos de denunciarlo, por favor. Veamos por favor lo que dice ahora Colosenses 3, 12 al 15. Colosenses capítulo 3, versos del 12 al 15. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos, aquí es importante, unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra el otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, perdonándonos, hermanos, pero no dañándonos, soportándonos, aguantándonos, amándonos, pero no dañándonos. A veces nos tenemos que soportar como familia, pero no nos debemos de dañar. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Les decía, el verdadero amor no daña, no hace mal a nadie. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Seamos agradecidos también los unos con los otros, primeramente con Dios, con nuestro Señor Jesucristo, pero también los unos a los otros. Tenemos que ser agradecidos, hermanos, para evitar y acabar con la violencia. Romanos 14, 19. Romanos capítulo 14, verso 19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. ¿Esto es violencia? Esto es que debemos vivir en una forma diferente cuando conocemos a Dios. Por eso nos dice que vivamos en paz. ¿Qué verso les dije, hermanos? 19. Es Romanos 14, 19, ¿verdad? Disculpen. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Acabemos completamente con la violencia, amados hermanos. 12, 18, de aquí mismo. 12, 18. Si es posible, en cuanto dependa de ti, estad en paz con todos los hombres. Eso es lo que Dios quiere. Él no está de acuerdo con la violencia. Él quiere que tengamos paz en el hogar, con el esposo, con los hijos y con todos los hombres. En lo que esté de tu parte, no actúes con violencia. Ten cuidado con tu boca, ten cuidado con tus hechos, ten cuidado en tu forma de tratar a los demás. Ten cuidado, pero no ejerzas violencia jamás. Muy bien, Primera Timoteo 2:9. Observen cómo nuestro Dios está completamente en contra de la violencia.
Primera a Timoteo, capítulo 2. Primera a Timoteo, capítulo 2, verso 9. Asimismo, que las mujeres se atavíen en ropa decorosa, con pudor y con modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Y esto, hermanos, tenemos que también las mujeres tener cuidado para que no tengamos problemas dentro del hogar, que a veces todo queremos y como podamos lo hacemos, ¿verdad? O lo sacamos. Debemos de tener mucho, pero mucho cuidado. Y por último, hermanos, ya vamos a concluir con este tema y vamos a ver lo que nos dice como conclusión Proverbios 10:6. Proverbios capítulo 10, verso 6. Proverbios capítulo 10, verso 6. Hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. ¿Quiénes son los violentos? ¿Quiénes, hermanos? Los impíos. ¿Somos violentos? ¿Cómo nos cataloga Dios, amados hermanos, si nosotros ejercemos violencia? ¿Cómo nos cataloga Dios? Proverbios 19:18. ¿Cómo queremos nuestro hogar, hermanos? ¿Qué queremos vivir en nuestro hogar? ¿Queremos vivir un cristianismo o queremos realmente ser una familia pagana o queremos ser realmente una familia cristiana? ¿Cómo queremos que Dios nos vea? ¿Cómo queremos que Él nos observe? ¿Podemos ocultar algo de Dios? Sí podemos decir, cállate, si tú le dices a alguien que yo te pegué o que te insulté o que te hice, pobre de ti, pero Dios lo sabe. Y lo que nosotros hacemos en lo oculto, tarde o temprano, Él lo va a sacar a la luz, pero por supuesto que lo va a hacer. Así es de que vamos a ver nuevamente Proverbios 19, que es con cosas con las que de veras debemos de tener cuidado. Proverbios capítulo 19 y vamos a ver el verso el de grande ira llevará la pena, y si usa de violencia añadirá nuevos males. El verso 19, hermanos. El de grande ira llevará la pena, y si usa de violencia añadirá nuevos males. Tomemos en consideración estos asuntos, estos consejos que el Señor nos está dando para evitar y acabar con la violencia y para que nuestro hogar sea bendecido por el Señor, porque en nuestro hogar no haya violencia. Dios no quiere que tengamos una familia aterrorizada. Fíjense que en una ocasión, y estoy hablando de una familia de la iglesia, estaba yo en el hogar de unos hermanos y de repente la hermana gritó: ahí viene su papá y viene de malas, y todos empezaron ahí a correr y a querer recoger, y llegó el hermano y empezó a gritar. Yo estaba ahí de visita con mi hijo y entonces empezaron ahí a gritar todo el mundo, sus hijos todos asustados y temblando porque llegó el de malas. Yo me salí a la sala, de la sala me salí a la terraza con mi hijo y mi hijo empezó a llorar. La verdad es que él no estaba acostumbrado nunca que su papá llegara gritando, ni vociferando, y que todo el mundo ahí corriendo. Y yo después, cuando hablé con el hermano, le dije: oye, qué bárbaro, ¿cómo es posible que hagas esto? ¿Cómo es posible que llegues a tu casa y tu familia se aterrorice por tu actuación? Porque llegas pegando gritos y hasta tu esposa diga: ahí viene su padre y viene de malas, y todo el mundo a correr. Hermano, ¿será correcto que un hombre que es de Dios llegue de esta manera a su casa? De malas, gritando, golpeando, vociferando, gritando, cuando realmente debe de llegar y darle gracias a Dios y abrazar a su esposa y a sus hijos. ¿Verdad que no queremos una familia aterrorizada, hermanos, o sí? ¿De esa manera quieren que los vean sus hijos? Yo pienso que no, hermanos, yo pienso que no es bueno que sus hijos los vean así. Veamos Isaías 24:17. Isaías capítulo 24, ya vamos a terminar, hermanos. Isaías capítulo 24, verso 17. Dice de la siguiente manera: terror, foso y red sobre ti, oh morador de la tierra. Cuando tú estás actuando de esa manera,
cuando tú actúas así también con tu familia. Eso no es correcto. Hermanos, queremos las bendiciones de Dios, que no haya violencia en nuestro hogar. Y miren, hermanos, nosotros deberíamos de pensar como pensó Josué. ¿Ustedes se acuerdan cómo pensó Josué en Josué 24:15? Hermanos, ¿a quién decidimos servir? ¿A quién decidimos? Porque eso fue lo que hizo Josué. Enfrentó a las familias de la iglesia y les dijo: ¿ustedes a quién quieren servir? Si quieren servir a Baal, pues váyanse en pos de él, ¿verdad? Pero yo tomo una decisión, dijo Josué. Y los hijos verdaderos de Dios son gente de decisión, hermanos. Y eso fue lo que dijo Josué: mi familia y yo serviremos a Jehová. Hermanos, los que de veras servimos a Jehová, no ejercemos violencia. No estamos de acuerdo con ella, no la aceptamos y cuando es necesario la denunciamos. Eso es lo que el Señor quiere. Por último, hermanos, vamos a ver que no debemos de mantener en secreto la violencia. Ya lo vimos, ya vimos ahí qué es lo que podemos hacer, a quién podemos acudir. Vamos a ver lo que nos dice Romanos 2:26. Y por último, vamos a leer Romanos capítulo 2 y vamos a leer del verso 2 al verso 6. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿Tú crees que escaparás? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la renovación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a su obra. Tomemos en cuenta estas palabras de parte de nuestro Dios. No violencia, hermanos, no violencia. Dios no está de acuerdo con ella. Y por último vamos a leer Josué. Y vamos a leer desde el verso 24. Capítulo 24. Josué capítulo 24 y vamos a leer, escuchen por favor, del verso 19 al 25. Y con esto terminamos. Josué 24 del 19 al 25. Entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué: no, sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo: vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirles. Y ellos respondieron: testigos somos. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué: a Jehová vuestro Dios serviremos, y a su voz obedeceremos. Ustedes acaban de escuchar la voluntad de Dios hacia la violencia. La decisión es de ustedes. ¿Vamos a seguir todos siendo los mismos? ¿O escucharemos la voz del Señor y a su voz obedeceremos? Es nuestra decisión, amados hermanos. Pero recuerden una vez más, Dios no es Dios de violencia. Que Dios los bendiga, hermanos.